días, querido amigo presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, miembros de la delegación oficial, empresarios que nos están visitando. Hoy es un día histórico para el Paraguay. Después de 26 años recibimos nuevamente la visita de un presidente del Gobierno de España. Pero nuestra relación no es desconocida. De hecho, el Paraguay nace de un choque de dos civilizaciones. Nuestros antiguos pueblos originarios, los guaraníes, quienes habitaban en esta parte del continente, y la llegada de los españoles en el año 1537, hace casi 500 años. Y fue justamente en este lugar, la Bahía de Asunción, donde se dieron los primeros encuentros entre estas dos civilizaciones. Por 300 años, Asunción fue conocida en las antiguas cédulas reales como la madre y nodriza de ciudades, porque de aquí salieron las expediciones que fundaron más de 70 ciudades. Este era el centro de la colonia española, aquí en América. No podemos negar la contribución que hemos recibido a lo largo de siglos, por supuesto la fuerte influencia de las misiones jesuíticas, que ha cultivado la fe que hoy tenemos los paraguayos y esa conexión tan importante. Desde tiempos de la independencia, en 1811, el Paraguay nunca negó sus raíces. De hecho, esa unión de estas dos culturas se profundizó luego, se mantuvo. El primer presidente que tuvo el Paraguay después de 1811, José Gaspar Rodríguez de Francia, fomentaba, por no decir obligaba, la unión entre españoles indígenas en el Paraguay. Y eso ayudó a la cohesión, a la unión, y también ayudó al surgir de un gran gigante. El Paraguay para 1850 había construido una de las sociedades más prósperas y desarrolladas de América Latina. Había erradicado el analfabetismo, había apostado a la gente, les había formado, había traído profesionales de Europa y había enviado a jóvenes paraguayos a formarse a Europa. Y ese éxito que el Paraguay alcanzó en el siglo XIX fue lastimosamente una semilla que puso al Paraguay casi al borde de la extinción. Nos enfrentamos con nuestros hermanos, con el Brasil, con la Argentina y con el Uruguay en una guerra fratricida que ciertamente si hubiésemos vivido en un mundo con instituciones multilaterales, ese conflicto no hubiese existido. La ausencia del multilateralismo fue lo que llevó a que el Paraguay se encuentre al borde del exterminio cuando culminó la guerra en 1870. Y a partir de ese momento el Paraguay empezó un lento proceso de reconstrucción. Entre 1880 y 1920 se dio el mayor flujo migratorio probablemente en la historia de la humanidad. Se calcula que 80 millones de europeos cruzaron el océano para venir a Sudamérica. Fueron los europeos que trajeron el conocimiento sobre la ciencia, la medicina, la ingeniería. Fueron los europeos que no solamente trajeron el conocimiento sobre los factores de producción, sino también trajeron algo que era muy poco conocido en esta parte del mundo: el concepto de las instituciones, que más allá de los esfuerzos individuales era la constitución de sociedades sobre reglas, instituciones que permitían dar el progreso. No hay ninguna duda, América Latina y Sudamérica se benefició de esa influencia europea. Lastimosamente Paraguay probablemente el país que menos pudo beneficiarse, por dos razones. Una, la geografía, era más difícil llegar al Paraguay, un lugar sin litoral marítimo, pero la otra es que el Paraguay era todavía
hacia finales del siglo XIX, comienzos del XX, una tumba a cielo abierto. Un país que había sido destrozado, golpeado, y donde las mujeres, que tuvieron un protagonismo indudable y ciertamente reconocido por el Papa Francisco como las más gloriosas de América, las mujeres paraguayas fueron las que reconstruyeron nuestra patria, fueron las que mantuvieron nuestra cultura, nuestra lengua. El Paraguay es un país bilingüe, donde conviven la modernidad, el desarrollo, el futuro y el progreso, pero jamás olvidándonos de nuestros orígenes, de nuestras raíces. La cultura guaraní convive con cada uno de nosotros todos los días. La primera mitad del siglo XX fue una mitad de enormes desafíos, reconstruir el Paraguay. La segunda mitad no fue más fácil. Tuvimos que enfrentar la dictadura como la gran mayoría de los países de América Latina y otras partes del mundo, pero la particularidad es que la paraguaya fue la más larga, 35 años de un gobierno militar que privó de un desarrollo mucho mayor. En el año 89 comenzamos nuestro gran experimento democrático. 36 años han pasado desde esa fecha. Es no solamente el periodo más largo, es el único periodo donde el Paraguay ha vivido en plena democracia y en libertades. Y valoramos, esto es muy importante para nosotros. A lo largo de estos 36 años, esa democracia y esas libertades ha permitido que el Paraguay se pueda desarrollar. A lo largo de estos 36 años hemos sabido convivir de manera pacífica y armoniosa entre los paraguayos, sanando muchas de las heridas del pasado. Un gran escritor paraguayo, ganador del premio Cervantes, Augusto Roa Bastos, describía al Paraguay como la isla rodeada de tierra. Los paraguayos nos aislamos del mundo. Y desde el año 89 hemos decidido caminar, transitar, muchas veces y por periodos, por un camino silencioso, sin hacer muchas olas. Y en gran parte porque la historia todavía es una historia que nos hace reflexionar, de tener la ventaja, el privilegio de estar al lado de dos gigantes como lo son la Argentina y el Brasil, pero también reconocer que estos dos gigantes, de tiempo en tiempo, de tanto que nos quieren, a veces nos abrazan, que nos dejan sin oxígeno. Y eso nos ha llevado a que los paraguayos nos hagamos cada vez más fuertes. A lo largo de los últimos ya 25 años, y esto ha sido un logro de la sociedad paraguaya, de empresarios, de la clase política, de trabajadores de diferentes sectores, dijimos, los paraguayos queremos ser serios, queremos ser responsables, queremos construir y fortalecer a nuestras instituciones. Eso llevó que tengamos instituciones económicas creíbles, como lo son un Banco Central independiente, que hoy mantiene una moneda fuerte, estable, creíble, una moneda que ya lleva 84 años de historia sin haber visto ningún cambio. Una moneda que junto con el peso colombiano son las únicas monedas que nunca han vivido episodios de hiperinflación, no existe. Y eso obviamente nos ha llevado a tener un mercado comercial, un flujo comercial mucho más abierto. El Paraguay es la segunda economía más abierta de América Latina, después de México. Eso nos ha llevado también a tener una institución fuerte y creíble como es el Ministerio de Economía, que administra la deuda pública de todos los paraguayos de una manera seria, responsable, con una visión de largo plazo. Ese trabajo, que para muchos ha sido silencioso, poco notable, el año pasado fue reconocido por alcanzar el grado de inversión. Y ciertamente hay muchas naciones que han alcanzado el grado de inversión. Pero la realidad es que en 10 años ningún país del mundo había alcanzado por primera vez el grado de inversión. El anterior caso había sido Filipinas, hace un poco más de 10 años. Entonces, esto refleja
el compromiso que ha demostrado el Paraguay, la sociedad paraguaya, en construir instituciones sólidas. Somos conscientes que la estabilidad macroeconómica, que hoy es un sello innegable del progreso del Paraguay, es una condición necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente la estabilidad macroeconómica. Para lo cual también, hace un poco más de 20 años, empezamos a ampliar el campo de acción del gobierno, de las políticas públicas. Empezamos a ampliar una red de protección social en el entendimiento que el Estado tiene la responsabilidad de ayudar a todos los ciudadanos y todos quieren progresar y todos quieren que el Estado de alguna manera pueda hacer algo por ellos. El trabajador formal que está caminando, que tiene la capacidad de poder satisfacer sus necesidades, quiere crecer, quiere progresar, quiere empezar a correr, y el Estado tiene que ayudarle a ese ciudadano que ya está caminando que pueda correr. El empresario que ya está corriendo, que tiene su empresa, que quiere ampliar su capacidad productiva, que necesita crédito, que necesita reglas claras, el Estado también le tiene que ayudar. Y el empresario que ya está corriendo y que uno quisiera creer que ya está en una situación donde ya no quiere progresar, el empresario paraguayo quiere volar, quiere cruzar fronteras y espera que el Estado también le ayude. Pero los paraguayos hace unos 25 años entendimos que mientras todavía haya un paraguayo en el piso que todavía no se puede parar, jamás vamos a construir una sociedad justa. Y empezamos a desarrollar una red de protección social con transferencias condicionadas que le permiten al ciudadano más humilde, al eslabón más débil de una cadena, poder levantarse y empezar a caminar. Mejoras en el ámbito de la salud, que todavía tenemos enormes desafíos, mejoras en el ámbito de la educación, que todavía tenemos grandes desafíos, pero poco a poco hemos ido ampliando esa red de protección social, entendiendo que nunca tenemos que dejar atrás a nadie, que necesitamos un Estado que sea cada vez más solidario, pero también que sea responsable en administrar las realidades de todos los ciudadanos. Y el Paraguay, yo hoy puedo decir con mucho optimismo, está caminando en ese trayecto, de poder ayudarle a todos los sectores, de poder atender a ese individuo que hoy está siendo gestado dentro del vientre de una madre, en esos primeros 1000 días, con un programa muy ambicioso que lo denominamos las semillas del futuro. En este lugar, muchos de los empresarios estuvieron aquí, donde dijimos que la primera infancia es un eje central del desarrollo del Paraguay. Aprobamos con el acuerdo del Congreso probablemente el programa social más amplio en la historia del Paraguay, un programa que busca erradicar el hambre. Un país que produce alimentos para 100 millones de habitantes no se puede dar el lujo de decir que hay una persona que pasa hambre en el Paraguay. Y más allá de que los indicadores sociales vienen disminuyendo, no a la velocidad que creemos que el Paraguay puede hacer. Por eso el año pasado iniciamos el programa Hambre Cero en las escuelas, de un programa que tenía una cobertura del 5%, pasamos a una cobertura del 100%. En el Paraguay, todos los días desayunan 1.050.000 niños, almuerzan 1.050.000 niños y meriendan 1.050.000 niños. Esta es nuestra gran industria. Esta es la gran industria que hoy estamos preparando para que niños y jóvenes con más oportunidades puedan tener también un mejor futuro. Programas de becas universitarias, nacionales y extranjeras. El ámbito laboral, que ha sido para nosotros una obsesión. El presidente Sánchez, yo hice un compromiso con el pueblo paraguayo que en estos 5 años iba a generar 500.000 empleos en el Paraguay. Empleos de calidad, empleos en áreas que le permitan a los paraguayos
poder desarrollarse de manera plena. Buscamos también que muchos de los paraguayos que han tenido que ser exiliados, porque el Paraguay tuvo exiliados políticos hasta el año 89, pero después del 89 seguimos teniendo exiliados, eran exiliados económicos, paraguayos que no encontraban oportunidad en el Paraguay, encontraban oportunidad en otros países, y España es uno de esos países, y solamente tenemos un sentido de gratitud, porque nosotros estamos convencidos, el paraguayo que va al exterior es un paraguayo que contribuye con su comunidad, que cumple con las reglas, que quiere ser un ciudadano digno en esa comunidad. Argentina es el país que ha recibido a la mayor cantidad de paraguayos, luego ya le sigue España. Y nosotros queremos que todo paraguayo que ha tenido que emigrar de manera forzada, que sepa que acá estamos trabajando para que pueda retornar, para que pueda estar con su familia, para que pueda estar con sus afectos. Y eso requiere de un trabajo amplio. Hemos enfocado de manera decidida en el campo de la defensa y la seguridad. Ha sido un eje central de mi gobierno. Porque entendemos que la ubicación geográfica del Paraguay que ofrece enormes oportunidades, también ofrece enormes desafíos. Yo menciono reiteradamente que tenemos la ventaja de estar al lado de la octava economía más grande del mundo, el Brasil, un país de más de 220 millones de habitantes, un mercado gigantesco, pero también tenemos el desafío o la desventaja de estar al lado de un país que lastimosamente tiene los mayores grupos delictivos, las mayores bandas criminales, y si hay algo que se ha sabido internacionalizar es el crimen organizado, y tenemos que enfrentarlo. Hoy el Paraguay no se equipa ni se invierte en defensa y seguridad para enfrentar a un país vecino, no. Es para enfrentar a enemigos comunes. El Paraguay ha sido conocido en el pasado como ser uno de los principales países de tránsito de la droga que va a Europa. Nosotros hoy tenemos el orgullo de decir que en estos 24 meses o casi 24 meses ningún cargamento que ha llegado a Europa ha pasado por el Paraguay. Y esto ha sido el resultado de un trabajo muy importante en defensa, en seguridad, en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad y por supuesto en un esfuerzo coordinado con otros países y otras agencias. Nosotros estamos apostando a la apertura de nuevos mercados, estamos apostando a la erradicación de inversión. Tenemos una agenda que no solamente nos pone a pensar en los próximos 25 años, en un Plan Nacional de Desarrollo al año 2050, sino que tenemos un plan concreto de cómo duplicar el Producto Interno Bruto en los próximos 10 años. Para cualquier economista, uno podría pensar que el crecer a una media del 4 o 5% es una tasa muy alta, en un mundo donde prácticamente hoy es muy difícil alcanzar un crecimiento. El Paraguay está creciendo, y está creciendo de una manera amplia, donde el sector agrícola, que es un sector muy importante, el sector agropecuario, que es un sector muy importante, es un motor dentro de la economía, pero ya no es más el único motor. Se han sumado sectores como la industria, la manufactura, los servicios. Lo que quiero decirle con todo esto es que el Paraguay, a pesar de todos los avances que hemos hecho, no estamos cerca, estamos muy lejos todavía del potencial que tiene este Paraguay. Y este Paraguay hoy le pide a España y le pide a los empresarios españoles que lo vuelvan a descubrir, así como lo descubrieron hace casi 500 años y donde se sintieron en su casa por 300 años, que hoy vuelvan a descubrir este país, un país que está decidido a recuperar su lugar, un gigante que quiere resurgir, y ese gigante resurge de su gente, porque más allá de las enormes riquezas que tiene el Paraguay en tierra, en agua, la riqueza más grande de este país es su gente, gente joven, con una edad promedio de 28 años,
pero hombres y mujeres que están decididas a contribuir, a colaborar, a ser protagonistas en la construcción de un país que sea mucho mejor para los paraguayos, pero también un país que pueda ser mucho mejor para sus vecinos, para la región, para nuestro bloque económico más cercano, el Mercosur, y nuestras ansias y nuestro deseo ferviente, presidente Sánchez, que se pueda concluir el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El acuerdo es mucho más que un acuerdo comercial, es mucho más que encontrar oportunidades de intercambio comercial o económico. Es la oportunidad de enviar un mensaje en un mundo polarizado, en un mundo dividido, en un mundo donde los tambores de guerra, sean guerras con balas o sean guerras con tarifas, parecería ser que quieren acallar a los clarinetes de la paz, a quienes queremos que haya paz, que haya más integración, porque estamos convencidos de que no hay futuro en el mundo sino a través de la colaboración entre las naciones, de manera respetuosa. Y a mí me ha tocado reunirme, no es la segunda vez, nos hemos encontrado en algunos eventos, presidente Sánchez, y tanto usted como yo siento que nos incomodan las etiquetas. En un mundo donde quieren encasillarnos entre presidentes de algún pensamiento ideológico y presidentes de otros pensamientos ideológicos, es el mundo de la división, es el mundo donde no colaboramos. Tanto usted como yo creo que creemos en el mundo del respeto, de la tolerancia, del defender nuestra posición con muchísima fuerza. Pero que esas visiones, que algunas pueden ser diferentes, no nos impida poder trabajar en aquellas que tenemos enormes coincidencias. Yo veo que tenemos enormes coincidencias, presidente Sánchez. Por eso quiero alentarles que salgan de Asunción, que salgan del Paraguay con la sensación de que fue muy poco lo que tuvieron. Salgan de aquí sabiendo que todavía no descubrieron a este país. Han sido varios días, yo sé que ha sido varias visitas en Montevideo, en Santiago de Chile, y esta es su última parada antes de volver a España. Les pido no esperen mucho tiempo para volver. Este país está listo, está decidido. El Paraguay tiene una historia con Europa y con España. El Paraguay tiene una historia que muchas veces es una historia diferente a la historia que han tenido que vivir empresas españolas en otros países de la región. Historia que muchas veces han dejado un sabor amargo sobre grandes decisiones de inversiones. Esa no es la historia del Paraguay. El Paraguay tiene una historia diferente, una historia de progreso, de desafíos enormes, pero de un trabajo incansable, entendiendo de que no hay atajo para el progreso, no hay caminos fáciles. El camino del progreso es un camino que requiere un enorme compromiso, una visión compartida y un trabajo entre todos los sectores de la sociedad. Pero más importante que el pasado, la historia, es el presente que está viviendo el Paraguay y el futuro que queremos construir y el cual que queremos que las empresas españolas sean parte de ese futuro que estoy seguro que va a ser muy provechoso para ambas naciones. Presidente Sánchez, le agradezco de corazón su visita, espero que haya tenido la oportunidad de llevar una parte de este afecto que tiene el Paraguay por España y que en definitiva no esperemos otros 25 años por la venida de un presidente del gobierno de España, así que espero que pueda visitarnos nuevamente. A toda la delegación, muchísimas gracias y a los empresarios, sepan que están en su casa. Muchas gracias.